a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con la lección. Sí, córtale eso, no me Lección 5. Córtale eso. Dios nos habla. Sí. A ver, mis hermanos, antes de comenzar, a manera de introducción, buscan por favor en sus Biblias Proverbios 29:18. Y me dicen 29:18. Proverbios 29:18. Gracias. 29:18. Híjole, necesita colgar bien el Que el maldito no tiene sonido. Pues, ni modo, ya que puede hacer. Estamos 2 segundos. No, 29:18. ¿No tienes sonido? No. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tengo. ¿Lo puedes leer, Pablo, por favor? Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gracias. ¿Tendrá algo que ver este versículo? Fíjense, analicémoslo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, esto nos está indicando que si no seguimos ciertas leyes, ciertas reglas, ciertos mandatos, cada quien va a querer hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, ¿esto creen que tiene que ver este versículo con la lección de esta noche? O planteándolo de otra manera, ¿podríamos conocer a Dios sin la Biblia? No. ¿Totalmente no? ¿O parcialmente? ¿Qué piensan? No, totalmente. Parcialmente, porque también la ¿cómo se llama? La palabra de Dios era hablada anteriormente, ¿no? Se pasaba de voz en voz. La Biblia dice que cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Exactamente, miren. El Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, aún la creación nos habla de Dios. Exacto. Ok, pero ¿qué tanto nos puede decir la creación acerca de Dios? O sea, cuando observamos el firmamento, los mares, todo lo creado, cuando observamos eso nos habla de que existe un Dios. Nada más la creación me dice que existe un Dios, y que ese Dios forzosamente tiene que ser alguien omnipotente, sabio, ¿sí? Entonces, ordenado, sí, nos habla de ciertos atributos de Dios, pero por ejemplo, ¿una estrella me dice que yo soy pecador? No, ¿verdad? Entonces, a pesar de que contamos con la revelación general de Dios, sí, a través de su creación, que nos habla, la misma creación habla de la existencia de Dios, necesitamos aparte otra revelación, la revelación especial, ¿sí? Ahí podemos conocer perfectamente a Dios, porque ahí Dios se ha revelado. Entonces, imagínense, entonces, si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo podríamos conocer a Dios? ¿Sí? Entonces, esta noche vamos a hablar acerca de cómo Dios se ha revelado a nosotros, ¿no? Así que vamos a la lección de hoy, que se llama Dios nos habla. Dice: entre los pensamientos que los libros han inspirado en el hombre, están algunos como estos. Y ahí nos da una frase de Rubén Darío que dice: el libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Hay otra definición de un tal Ruskin que dice: todos los libros pueden dividirse en dos clases: libros del momento y libros de todo momento. ¿Piensas tú que el libro de los libros, la Biblia, puede ser descrito con estas frases? ¿Qué clase de libro es para ti? ¿Del momento o de todo momento? Una vez estudiada esta lección, esperamos que conozcas la estructura general de la Biblia, la aportación que ella puede hacer para tu vida cristiana y de qué manera puedes aprovechar al máximo su enseñanza. ¿Qué clase de libro será entonces la Biblia? ¿Lo podríamos poner a la par de cualquier libro, por muy bueno que sea un libro? ¿Qué tendrá de especial la Biblia? Porque transforma, la Biblia transforma.
Exactamente. Otra diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. Es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, es de origen Lo divino. lo importante. Y si es inspirada por Dios, quiere decir que es autoritativa, ¿no? ¿Qué es autoridad? Si alguien escribiera un libro acerca de leyes o de reglas, pues podrías tener todo el derecho del mundo de descartarlo. Si quieres lo obedeces, si quieres no lo obedeces, porque a fin de cuentas es un hombre el que lo está escribiendo. Pero si la revelación viene de parte de Dios, entonces este libro es diferente. Antes de que entremos de lleno a la Biblia, porque la primera pregunta dice, ¿de dónde viene la Biblia? Bueno, hemos dicho que viene de Dios, pero ¿quién se acuerda lo que vimos ¿se acuerdan cuando vimos la primera lección de vida eterna? Hablábamos del proceso, cómo sale la Biblia desde Dios y cómo llega hasta nuestro corazón, que finalmente es como se cumple el propósito de la Biblia. A ver si se acuerdan, les voy a poner una diapositiva que la puse cuando vimos hasta que todos, no, vida eterna, la lección 1. A ver si ahí está. ¿La alcanzan a ver? Sí, sí. A ver, déjame. Ahí está ya. Ya se ve, miren. La Biblia llega hasta nosotros por un proceso que incluye 4 etapas. Primero es la revelación de Dios. Cómo Dios se revela, ¿sí? Ahora, aquí a ver, ¿quién recuerda 2 formas en que Dios se ha revelado? Por sueños. Ajá, bueno, más. Bueno, podríamos clasificar la revelación como la revelación general y la revelación específica. Primero 2 grandes divisiones. Revelación general y revelación específica. La revelación general decíamos que es la creación, ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha revelado a través de su creación. El mismo Pablo lo dice ahí en Romanos 1 que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló a través de la creación. De tal modo que no hay excusas para negar la existencia de Dios, ¿sí? Por la pura creación ya se ha revelado. Pero comentábamos hace un momento que la creación no me dice en qué condición estoy yo como pecador, no me dice cómo puedo ser salvo, etcétera. Entonces necesitamos una revelación específica y Dios se ha comunicado con el hombre, ¿sí? Entonces, la primera etapa es la revelación, cómo Dios le habla al hombre. Entonces, ahora veamos, hace rato comentaba Lucero que a través de sueños, ¿de qué otra forma Dios se le ha revelado al hombre? A ver, habían comentado sueños, ¿qué más? Pues a través de los profetas, a través A ver, de... Dios se ha revelado, Dios a veces ha hablado al hombre a través de sueños, es correcto. Ha hablado a través de visiones. ¿Qué diferencia hay entre una visión y un sueño? En uno estás dormido y en el otro estás despierto. Exactamente. En uno está uno dormido y en el otro uno está despierto. ¿Estás viendo algo? ¿Sí? Ha venido una visión a tu mente, pero tú estás despierto. ¿De qué otra manera Dios se ha comunicado a veces con los hombres? Audiblemente también. Audiblemente, en ocasiones se ha escuchado la voz de Dios. ¿Qué otra? Llevamos 3 hasta ahí. ¿Qué otra se acuerdan? ¿Cómo le habló Dios a María, a la Virgen? Por un ángel. Dios se ha comunicado a través de un ángel. ¿Sí? Llevamos ya 4. ¿Cómo le habló Dios a Moisés cuando lo llamó a... En teofanías también. Una teofanía. Entonces, a ver, ya que dijiste teofanía, Lucero, explícanos qué es una teofanía por si alguien no supiera qué es una teofanía. Es una manifestación de Dios a través de una cosa, en el caso de un árbol, o por ejemplo, como cuando presentó a Abraham la ofrenda, que dice que hubo fuego en medio de los animales. Sí, por cuestiones así. Ok. Es Dios. Podríamos definirla que es una manifestación visible de Dios
visible de Dios. Exacto. Sin que esto implique que Dios tiene cuerpo o tiene es materia, ¿verdad? Es una revelación visible. A Moisés le habló a través de una zarza ardiendo, ¿sí? La nube que acompañaba, ahora que estamos viendo Éxodo, la columna de nube y de fuego, es otra teofanía, otra manifestación visible de Dios. Entonces, en base a esta definición, ¿qué piensan? ¿Jesucristo sería una teofanía? No. ¿Por qué no? Si nos está revelando. No mismo dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ¿a quién? Ha visto al Padre. Entonces Jesús viene diciendo, la mayor de las teofanías es Jesucristo. Bueno, así es como Dios se ha revelado, ¿sí? Y les ha hablado a los profetas. En el Antiguo Testamento hablaba a profetas, ya dijimos, a través de un sueño, de una visión, por teofanías, por ángeles, etcétera. Ok, entonces ahí es la primera fase de del proceso, la revelación. Y en esto tiene que ver el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué será entonces la inspiración? El segundo paso en el proceso. ¿Qué sería inspiración entonces? Ya vimos que la revelación es cómo Dios se ha manifestado. Pero ahora, Dios se lo dijo a un profeta, no se lo dice a toda la gente. O sea, no le está hablando a cada persona, le está hablando a alguien en especial, digamos a un profeta. No sé si ven ahí mi cursor, ahí estoy señalando, pretende ser eso un profeta que está escuchando la voz de Dios o en visión, lo que sea. Ahora, ¿qué tiene que hacer el profeta? Escribir. Lo tiene que escribir. Ahora bien, inspiración quiere decir que, a ver, Dios le dijo, escribe que la noche es oscura, un ejemplo. Y el profeta está, ¿cómo me dijo Dios que era la noche? Que era semioscura, clara. O sea, ahí entonces Dios revela una cosa y debe de quedar escrito tal como Dios lo reveló. A ese proceso se le llama la inspiración. El mismo Espíritu Santo guía las palabras del que está escribiendo, en este caso del profeta. O sea, el profeta porque imagínense, no se correría el riesgo de que Dios dijo una cosa y el profeta escribió otra. Se correría el riesgo. Entonces la inspiración quiere decir que Dios supervisa lo que estén escribiendo los profetas. O sea, lo que viene a la mente del profeta está siendo guiado por Dios mismo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si Dios dijo la noche es oscura, el profeta tiene que escribir la noche es oscura. Ahora, eso no es tampoco un dictado mecánico, porque miren, ¿por qué podemos saber que la inspiración no es dictado mecánico? Porque si fuera dictado mecánico, todos los libros tendrían el mismo estilo, ¿sí? Y sin embargo vemos como Pablo escribe de una manera, Pedro escribe de otra manera, Juan escribe de otra manera. Todos escriben de acuerdo a su propia personalidad. Respetando su entorno cultural. Por ejemplo, Pablo era un erudito, escribía más elocuentemente que Pedro. Pero a final de cuentas están diciendo lo que Dios quiere que digan, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de la inspiración, ¿sí? Que vamos a ver ahorita un versículo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada significa que es exhalada por Dios. En otras palabras, es la voz de Dios. Voy a explicar por qué. Miren, ¿se habían fijado ustedes que cuando estamos hablando, estamos exhalando? O sea, el proceso de la respiración es inspiración, meterle aire a los pulmones, y exhalación, sacarlo. Cuando estamos hablando, estamos exhalando. De hecho, la palabra griega es neumato, algo así viene de neuma, porque la palabra neuma se traduce como espíritu, como viento, soplada. Entonces, por Dios, o como aliento también. Entonces, la voz de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es lo que Dios ha exhalado, ¿sí? Lo que ha salido de su boca, por así decirlo, utilizando antropomorfismo, ¿sí? Entonces, esa es la inspiración. Ahora, ahí se cumple ya el propósito de o sea, ya quedó escrito. Lo que Dios reveló ya está escrito ahora, ¿sí? Ahora, ¿cómo se escribía en aquel entonces si no había papel? A ver, acuérdense. ¿Cómo pudo haber sido esa escritura? No existía en piedras, en pergaminos, pieles, etcétera, ¿sí? Se escribía. Ok,
Ahora, ¿qué tenía que hacer el profeta? Ya está escrito, ¿sí? Tenía que dárselo a conocer al pueblo. Exactamente, tenía que manifestarlo al pueblo. Lo que Dios decía, Dios lo decía a través del profeta. No existía una Biblia como la que conocemos ahora de papel, porque la imprenta se viene a inventar hasta por 1600 y tanto, por Juan Gutenberg, ¿sí? No existían las Biblias como hoy las conocemos. Pero ahora que ya las tenemos en un libro, ¿sí? Ahora que hay que hacer, ya está la revelación, ya está la inspiración, ya quedó escrita, ya está de alguna manera en forma escrita. Ahora ¿qué hay que hacer? Por arte de magia transforma al pecador, ¿qué hay que hacer? De acuerdo al esquemita, al esquema. Predicarla, ¿sí? La fe viene por el oír. Entonces, la revelación tiene que ver el Espíritu Santo, la inspiración tiene que ver el Espíritu Santo, la predicación tiene que ver también con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a preparar los corazones de los que la van a escuchar, ¿sí? Ok, pero hasta ahí todavía no se cumple el propósito de la revelación. ¿Hasta cuándo se cumple el propósito? Hasta que llegamos a la cuarta fase, que es la iluminación. Cuando la palabra de Dios llega hasta tu corazón, ahí se puede decir que se ha cumplido el propósito. No se quedó a medios, o sea, la revelación de Dios no se quedó en una simple revelación, no llegó hasta inspiración, no llegó hasta la predicación, debe de llegar hasta la iluminación. Por eso puse ahí, el propósito de la revelación se cumple cuando ha llegado hasta el mismo corazón del pecador. Si no, no se está cumpliendo el propósito. Y en todo el proceso, ¿quién está interviniendo? El Espíritu Santo. Entonces, así es como viene la Biblia a nuestras manos, ¿sí? Así es, todo lo que tenemos en este libro pasó todo ese proceso. Tuvo que haber una revelación de parte de Dios, tuvo que haber inspiración de parte de Dios en los profetas, ¿sí? Para que quedara escrita su palabra, ¿sí? Se tiene que predicar la palabra, ¿sí? Y finalmente debe de iluminar el corazón. O sea, esa verdad tiene que anidarse en nuestro corazón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Yo nada más quería decir que si no fuera por la Biblia, entonces no podríamos conocer a Jesús, ¿verdad? No podríamos saber que somos pecadores. Exactamente. Como decía, necesitamos la revelación general y la revelación específica, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar. ¿De dónde viene la Biblia? Según segunda de Timoteo 3:16, ¿qué porcentaje de la Biblia viene de Dios? A ver, ¿quién quiere leer segunda de Timoteo 3:16? Y me dicen la respuesta, ¿qué porcentaje de la Biblia viene de Dios? Todo. ¿Toda la escritura? Todo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muy bien, segunda de Timoteo 3:16. Bueno, ahora vamos a ver una cosa, ¿sí? Ustedes saben que cuando hay gente que ataca la Biblia, algunos han atacado la Biblia diciendo que, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que simplemente contiene la palabra de Dios. ¿Cómo entienden esa expresión? Fíjense, reflexionen en esto. La Biblia no es la palabra de Dios, simplemente contiene la palabra de Dios. ¿A qué te suena eso? Porque hay gente que dice eso, los que atacan la Biblia. ¿A qué te suena? Al que al ser solo palabra de Dios, sí, puede no ser tan fiable. ¿Al ser palabra de Dios? Ajá, bueno, pero, o sea, que solo contenga más bien la palabra exactamente. de Dios, perdón, Exactamente, la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la palabra de Dios, como dice aquí, en su totalidad. Desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, 100% dice es la palabra de Dios. Si dijéramos que contiene la palabra de Dios, esto sonaría entonces a que algunas partes son parte de Dios y otras partes no son inspiradas por Dios, ¿sí? Y eso nos llevaría a un problema, porque tú cómo podrías saber entonces qué parte es inspirada por Dios y qué parte no lo es. O sea, te llevaría a un caos, ¿no? O sea, o es o no es. No puede haber posturas intermedias. O la Biblia es la palabra de Dios y como tal la aceptamos, ¿sí? O simplemente
no es la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, que contiene la palabra de Dios es como decir, pues 80% es de Dios y 20% no, o quizás para uno sea el 60% y el 40% no, etcétera. Eso sería algo absurdo y ridículo. Entonces, ahora, vamos a analizar ese versículo. Dice, toda la escritura, ¿ok? Toda la escritura. A ver, piensa, nada más quiero tantito que pensemos en algo. Ya dijimos, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Vamos a ver primero la palabra escritura. A ver, piénsenle tantito. ¿En qué año escribió el apóstol Pablo este versículo? ¿En qué año fue? Aproximadamente. Timoteo. Sí, pero ¿en qué año más o menos? Es la última carta que escribe Pablo. Segunda de Timoteo es su última carta. ¿En qué año fue? ¿Alguien recuerda en qué año fue? No. 66, 67. Exactamente, años 60 y 60. Ahora ahí te va la pregunta. ¿Estaba ya terminada toda la escritura? O sea, por ejemplo, Apocalipsis, las cartas de Juan ya estaban escritas en ese entonces. No creo, porque Juan fue el último en morir. Exacto, y la escribió por ahí del año 90. Entonces, ¿cómo Pablo, por qué Pablo dice, a ver, piénsenla, por qué Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Cómo sabía él que lo que iba a escribir 20 o 30 años después Juan iba a ser también inspirado por Dios? ¿No habían puesto a pensar eso? Entonces, algunos dicen, no puede ser toda, Pablo no se puede estar refiriendo a toda la escritura porque mucha parte de la escritura aún no se había escrito. ¿Cómo sabía él eso? Pero, vamos a ver una cosa. La palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra escritura en griego es grafe, de donde viene la palabra graffiti. Eso significa escritura, ¿sí? De ahí viene la palabra. Siempre se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero, ¿cómo sabemos que entonces los escritos del Nuevo Testamento estaban a la par del Antiguo Testamento? Porque si ustedes recuerdan en Segunda de Pedro, a ver, vamos tantito a Segunda de Pedro capítulo 3, y eso nos sirve como apoyo para decir que el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. Busquen en su Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahorita les digo el versículo. 3:18. Sí. A ver. Segunda de Pedro 3. Vamos a leer desde el 15. Dice aquí Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Como también nuestro amado hermano Pablo, fíjese, Pedro está hablando de Pablo aquí, después de que se habían peleado una vez. Aquí Pedro está reconociendo la enorme sabiduría que tenía Pablo, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. ¿De qué cosas? Acerca del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo. Y lo dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, Pablo enseñó tanta teología tan profunda que no es tan sencillo entender lo que escribía Pablo, ¿sí? Aquí el mismo Pedro lo está reconociendo, ¿sí? Así que si no entiendes muy bien a Pablo, no te preocupes mucho. Pedro tampoco entendía muy bien, pero lo que sí reconoce que lo que él escribía era sabiduría de Dios. Ahora fíjense, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí está diciendo Pedro algo bien importante. Pedro se está refiriendo a los escritos de Pablo, ¿sí?, como cosas bien importantes, bien interesantes, llenas de sabiduría, y que había gente, ¿sí?, no preparada, que torcía, o sea, tergiversaba todo lo que Pablo decía, ¿sí? Dice, lo mismo que hacen con las otras escrituras. Ok, está poniendo aquí Pedro los escritos de Pablo al mismo nivel de las otras escrituras, ¿sí? Luego entonces sacamos en conclusión que Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, sabía que los escritores del Nuevo Testamento
estaban escribiendo inspirados por Dios, todos. El mismo, acuérdense que hay un pasaje en Corintios donde dice Pablo, esto lo digo, ¿cómo dice Pablo ahí? Esto lo digo por boca del Señor, o en voz del Señor, o sea, no estaba diciendo era su cosecha, Dios se lo estaba diciendo a él, ¿sí? Entonces Pablo con esa firmeza dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces cuando está diciendo Pablo, toda la escritura, no se está refiriendo únicamente al Antiguo Testamento, sino está hablando en conjunto de todo, de todo el Nuevo Testamento también, aunque no estaba aún terminado. El mismo Pedro reconoce que los escritos de Pablo están al mismo nivel que el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, no era otro tipo de escritura, no era algo distinto, simplemente estaban añadiendo cosas a lo que ya se había revelado antes. ¿Sí me explico Sí. o está medio confuso esto? O sea, la pregunta es ¿por qué Pablo dice, voy a tratar de resumirlo y ponerlo más simple. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Algunos dicen, Pablo se está refiriendo nada más al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento aún no se terminaba. ¿Cómo podía él saber eso? Pero Pedro está diciendo que los escritos de Pablo están al mismo nivel que el Antiguo Testamento, porque dice, algunos indoctos tuercen las cartas de Pablo, ¿sí? Lo mismo que hacen con las otras escrituras. Está poniendo al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Luego entonces, cuando Pablo está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente se está refiriendo al Antiguo Testamento que ya existía, sino también al que todavía estaba en proceso escribiéndose. Abarca todo. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por eso. Bueno, entonces alguien podría decir, ¿y entonces qué de los libros apócrifos? ¿Se acuerdan alguien qué eran los libros apócrifos? Sí, No sí, inspirados. los libros que no están incluidos, que en el Antiguo Testamento, que no fueron inspirados por Dios. Entonces, ¿qué hacen ahí? Bueno, esos no tenían un objetivo. Son libros Bueno, eso lo históricos. puso alguien más para poder justificar los ingresos de dinero a la iglesia. Por ahí va la cosa. Por ahí va la... dudosa procedencia. De hecho, la palabra apócrifo, miren, si comparan una Biblia católica con una Biblia como la de nosotros, en ella existen libros que no aparecen en la de nosotros. Ya esa vez les expliqué qué libros eran: Macabeos, Judith, Sirácides, Baruch, algunos más, Judith. Ok, ¿qué están haciendo esos libros ahí entonces? ¿Sí? Esta es la razón. Cuando en la época que Roma estaba distorsionando toda la palabra de Dios, ¿se acuerdan que les dije que estaban vendiendo indulgencias? Era recibir el perdón de Dios a través diría el peje, de moches. Había moches, había perdón de pecados y te aseguraban la entrada al cielo. Esos eran los libros apócrifos, ¿ok? Cuando Martín Lutero se levanta y inicia la Reforma, ¿sí? Él denuncia esas prácticas, que la Biblia no decía eso, que en dónde decía la Biblia eso de que el dinero perdona, que la limosna perdona pecado, etcétera. Ese día lo estuvimos comentando todos los ejemplos. Entonces, ¿qué hace la Iglesia de Roma? Incluye estos libros. Pero esos libros, ¿por qué decimos que no son inspirados por Dios? Ok, nada más porque se nos pega la gana y decimos, no, esos no. No, porque dicen muchas mentiras. Porque si son inspirados por Dios, no puede haber errores, ni mentiras, ni contradicciones, ¿no? Entonces no podemos aceptar que un libro diga que la limosna perdona pecados, ¿sí? Y acá en el Nuevo Testamento nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que es por solamente el sacrificio de Cristo nos puede salvar, etcétera, que si las obras salvaran, entonces Cristo murió en balde. Entonces empieza a haber contradicción entre un libro y otro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen esos libros ahí? Bueno, esa es la explicación. La Iglesia de Roma los metió para, si alguien dice, la Biblia no lo dice, no, sí lo dice. Pero fíjense una cosa, ellos no le llaman libros apócrifos, le llaman libros deuterocanónicos. O sea, un libro canónico significa que es un libro inspirado por Dios. Y entonces los libros que tenemos nosotros, ellos le llaman protocanónicos, o sea,
canonización de primer grado. Y deutero, de donde viene la palabra deuteronomio, que significa segundos, como una canonicidad de segunda, ¿sí? Entonces, así es como ellos le llaman. Pero el problema es que esos libros contradicen otros libros, entonces por eso nosotros no aceptamos esos libros, porque entran en contradicción con lo que dice. Y la razón por la que están ahí incluidos, es esa la razón que les digo, ¿sí? Entonces, todo libro que es inspirado por Dios, o sea, cuando estamos hablando de la inspiración de Dios, nos estamos refiriendo a los 66 libros que contiene la Biblia, ¿sí? Ahora, una de las características de la Biblia es que es infalible. ¿Qué quiere decir que es infalible? Que no tiene fallas, No falla. Inerrante. no tiene errores. No tiene errores. Y una tercera cualidad, que transforma vidas, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que la Biblia no tiene fallas y que es inerrante, o sea, no tiene errores, ¿sí? Y esos libros hay errores, ¿sí? Entonces no pueden ser libros canónicos. Entonces, Simplemente Dios es así. exactamente. Entonces dice así, ¿qué porcentaje de la Biblia viene de Dios? Bueno, si estamos hablando de los 66 libros, total, 100%, ¿sí? No hay aquí falla, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando, fíjense también otra cosa bien importante. Cuando la Biblia habla que la Biblia es inerrante, o sea, sin errores, se está refiriendo a los escritos originales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Cuando la Biblia dice que es inerrante, se refiere a los escritos originales. Entonces, en las traducciones sí puede haber errores, ¿sí? Sí puede haber errores. ¿Me explico? Entonces, miren, les voy a decir un ejemplo, miren. En 1 de Corintios 14, si no mal recuerdo, dice, si alguno habla en lengua extraña, ¿sí? La palabra extraña no aparece en el original, ¿sí? Esa alguien bien intencionadamente se la puso, ¿sí? Hay varias frases que no dice exactamente como está en el texto original, pero esos son errores de traducción. Pero aún así, aunque existen a veces errores en la traducción, la Reina Valera es una buena traducción, es confiable, aún así. O sea, son, ¿cómo podríamos decirle? Errores mínimos que no tambalean para nada las doctrinas fundamentales, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí de esto? Porque estamos hablando de la Biblia, y si vamos a confiar en la Biblia tenemos que saber el origen de la Biblia, por qué es importante la Biblia. Si vamos a poner nuestra confianza en la Biblia, tenemos que saber todo esto, ¿sí? Entonces alguien te puede, mira, hay otra cosa, por ejemplo, un evangelista dice que ¿cómo murió Judas? ¿Quién se acuerda cómo murió Judas? Se colgó. Ahorcado, ¿no? O sea, él solito se ahorcó. Y si no mal recuerdo, creo en el libro de los Hechos, donde dice que Judas cayó a un barranco y todo se despanzurró. Alguien te puede decir, aquí hay un error. Aquí en un libro dice que se despanzurró y en otro libro dice que se ahorcó. Esos aparentes errores en realidad no son errores, es cuestión de interpretar bien el pasaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes conciliar esas aparentes contradicciones? Que el árbol donde estaba colgado Judas daba hacia un precipicio, hacia un barranco. Se rompió la rama y allá fue a dar Judas. Y cada quien lo está narrando desde su perspectiva lo que él vio, ¿sí? El otro narra lo que el otro vio, ¿sí? Pero esas no son contradicciones en la Biblia. Es cuestión de estudiar bien el pasaje, ¿sí? Los que murieron en la cruz. También hay otro que dicen que aparentemente hay errores. Uno de los evangelistas dice que los dos ladrones se estaban burlando de Jesús. El otro nada más menciona que es uno el que se estaba burlando, ¿sí? Lucas creo que es el que menciona que es uno, y Mateo menciona que eran los dos que se estaban burlando. Dicen, ¿ya ves? Ahí hay otro error, ¿sí? ¿Cómo podemos entender esto? Que en un principio los dos se estaban burlando de Jesús, y eso es lo que él vio Mateo, y eso es lo que él escribió, ¿sí? Y Lucas escribe cuando ya el otro se había arrepentido y que le pidió a Jesús que lo salvara. Entonces, Lucas escribe, se está refiriendo desde su perspectiva cuando el ladrón ya se arrepintió. Y Mateo lo estaba escribiendo
a algo que él vio antes de eso, y eso es lo que él escribe, ¿sí? Entonces, otra que aparentemente dicen que es contradicción. Sabemos que Pablo dice que en el Romanos 4 que Abraham fue justificado por la fe, ¿sí? Y Santiago dice, aparentemente dice Santiago que Abraham fue justificado por las obras. Y ahí dice, ya ven cómo las obras también saben que no sé qué. Nuevamente volvemos a lo mismo, están interpretando mal el pasaje porque no se están refiriendo a lo mismo. Romanos 4, Pablo se está refiriendo a Génesis 15:6 cuando dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí fue justificado ante Dios. Y Santiago está hablando de Génesis 22, de su testimonio, lo que lo justificó ante los hombres, ¿sí? Está hablando de otro tipo de justificación. Entonces, es cuestión de entender esas aparentes contradicciones y errores, es cuestión de entender bien. Porque miren, si Dios se contradijera, tenemos un problema. Ya no es Dios. O sea, Dios no puede contradecirse. No puede tener errores porque eso significaría que entonces Dios no lo sabe todo y se equivoca. Lo cual sería ya estar diciendo blasfemias, ¿sí? Entonces, podemos confiar plenamente que toda la Biblia es inspirada por Dios y toda es carente de errores, ¿sí? Cuando hay aparentes contradicciones es cuestión de estudiar bien el pasaje y vamos a ver que no hay contradicciones. Lo que sí hay son pasajes a veces difíciles de entender, ¿sí? Hay unos pasajes muy claros, hay pasajes difíciles de entender, pero la misma Biblia te lo dice. Dios dice por medio de Isaías, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los de ustedes, ¿sí? Deuteronomio 28:28 dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios. O sea, hay cosas que nunca lo vamos a saber, pertenecen a Dios. Dice, pero las reveladas, ¿sí? Esas son para nosotros, para que las obedezcamos. Entonces, cuando no entiendas algo de profundo en la Biblia, no te preocupes. Muchas cosas no las vamos a entender. Lo que sí es que hay que preocuparnos por lo que sí nos fue revelado, porque eso nos lo reveló Dios para que lo obedeciéramos, ¿ok? Como la salvación. La salvación es muy clara, es muy sencilla, ¿sí? ¿Te acuerdas de Mike? Uh-huh. Mike decía, yo no puedo saber mucha teología, a lo mejor no entiendo pasajes, pero sé que Cristo murió por mí. Y en eso confiaba, en eso descansaba. Dice, no necesito ser muy teólogo para entender eso. Ok, entonces dice, lee segunda de Pedro 1:21. ¿Quién es el verdadero autor de la Biblia? O sea, ya no lo busquen, ya en base a lo que hemos dicho, ¿quién entonces es el verdadero autor de la Biblia? Dios. Dios es el verdadero autor. O sea, autores humanos hubo como 40 autores humanos, ¿sí? Fíjense, ¿quién escribe los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés, ahorita que está bien fresquecito Éxodo. Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Pero, ¿quién escribe, por ejemplo, Proverbios? ¿O quién escribe Primera de Samuel? ¿O quién escribe Mateo? ¿Quién escribe el libro de los Hechos? ¿Quién escribe Apocalipsis? Fueron alrededor de 40 autores humanos, ¿sí? Si 40 autores humanos fuera la Biblia de su cosecha, producto de su conocimiento, ¿cuántas contradicciones encontraríamos? Errores. Y ahora, fíjense, la Biblia se escribió a lo largo de 1500 años aproximadamente, ¿sí? O sea que entre el Génesis y Apocalipsis transcurrieron 1500 años que Dios fue revelando progresivamente su palabra. Y lo más que podríamos encontrar si hubiera sido autor humano, hermano, es filosofía o psicología. Exactamente. Entre más, lo mejorcito que pudiéramos encontrar. Ajá, sabiduría humana, totalmente. Pero fíjense, miren, si hiciéramos un experimento entre los 10 que estamos ahorita aquí, y dijéramos, vamos a escribir qué piensas tú acerca de la justicia, de la lealtad, del amor, de la muerte, etcétera. Y escribimos cada quien en una hoja lo que pensamos. Todos hablamos el mismo idioma, todos vivimos la misma época, el nivel sociocultural, económico es similar, ¿y cuántas contradicciones habría entre lo que escribe uno y lo que escribe el otro? Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Y aquí que se escribió a lo largo de 1500 años, en 3 diferentes idiomas, por unos 40 autores que se dedicaban a toda clase de oficios, ni siquiera tenían el mismo oficio todos.
Por ejemplo, ¿qué oficio tenía Nehemías? Era copero del rey. Era el copero, era el que echaba primero el trago para ver si no estaba envenenado. ¿Qué oficio tenía Esdras? Él era escriba. Bueno, el sacerdote, no, mejor dicho, el sacerdote Esdras. ¿Qué oficio tenía, por ejemplo, David? Era rey o pastor de ovejas también. Pastor y luego rey. Salomón, que era el hombre más sabio. Juan, ¿qué oficio tenía? Juan tenía ahí un puesto en el mercado de la viga, ¿no se acuerdan? A ver, ¿qué oficio tenía entonces? Si tenía un puesto en el mercado de la viga, ¿cuál era su oficio? Mercader, Pescador, igual que Pedro. Pablo, ¿qué oficio tenía? Era fariseo. Era un fariseo, un erudito en las escrituras, y Pero además también era fabricante de tiendas de casas, campaña. tiendas de campaña. ¿Sí? Así, fabricantes. Mateo, ¿qué oficio tenía? Cobraba Cobrador de impuestos. Ese trabajaba para el SAT, ¿verdad? Era de Hacienda. Entonces vean cuántos diversos oficios tenían, y sin embargo no hay una sola contradicción en la Biblia, lo cual indica que viene de Dios, que viene de Dios. Y esas aparentes contradicciones, en vez de restarle autoridad a la Biblia, más bien la confirma. Porque si fuera de origen humano, si yo estoy escribiendo algo y ya alguien que escribió antes que yo puso blanco y yo digo negro, alguien me dice, no, mira, él puso blanco. Ah, sí, déjame corregirle. Entonces, tal vez no habría contradicciones, ¿sí? Pero, me explico, si fuera de producto de la mente humana, pues me fijo que escribieron otros para yo no voy a decir algo contrario, ¿me explico? Nos pondríamos de acuerdo, pues pone así todo porque ya hace tiempo dijeron esto y si fuera producto humano. Sí, por ejemplo, en segunda de Pedro 1, 20, 21, si lo buscamos. Segunda de Pedro 1:20. A ver, segunda de Pedro 1:20. Ah, sí, dice aquí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no hay duda alguna, ¿sí?, de que la Biblia es totalmente la palabra de Dios. Como yo siempre lo he dicho, mira, si no crees en la Biblia, no te queda nada en qué creer. Así de ese tamaño. No tienes ya nada en qué creer. Y entonces que cada quien crea lo que quiera, ¿sí? ¿Y por qué la gente quiere creer lo que quiera? ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos acusa delante de Dios, ¿sí? Entonces nadie quiere que sus pecados sean expuestos y la luz de la palabra expone nuestros pecados, ¿sí? Entonces, bueno, ya no hay duda, entonces dice, entonces si el verdadero autor de la Biblia es Dios, entonces ¿podría existir algún error en ella? ¿Sí o no? No. Pues lógico que no, porque si hubiera errores entonces ya no es Dios. ¿Puede haber algo en ella que viene de la voluntad y mente de un escritor humano? No. Tampoco, no. Dios respetaba el estilo literario de cada quien, de cada autor humano, de acuerdo a su personalidad y todo, pero nada era de la cosecha de ellos, todo era inspirado por Dios. Ahora dice aquí, sus 40 escritores vivieron en distintas épocas y lugares y tuvieron distintas preparaciones, ya comentamos. Sin embargo, hay unidad y armonía en todas las partes de la Biblia, a pesar de que fueron hombres muy diferentes los que las escribieron. Ya dijimos algunos de los oficios a los que se dedicaban, ¿no? ¿Sí? La Biblia, cada libro de la Biblia es como un rompecabezas. Encaja perfectamente una pieza con la otra, ¿sí? Si hubiera errores no podrían encajar las piezas. Dice, pero resulta así porque su autor verdadero es uno solo, Dios el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la formación de la Biblia terminó al final del primer siglo, cuando fue escrita la última parte de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, alrededor del año 90 más o menos, después de Cristo. Desde aquel tiempo muchos han tratado de dar importancia a sus sueños, visiones, tradiciones u otros mensajes de hombres. Sin embargo, solamente de este libro, la Biblia, Dios ha dicho que es inspirado. O sea que la voz es la voz autoritativa de Dios. A ver, entonces, esto es importante. ¿Cómo sabemos que la Biblia ya se terminó? O sea, ya está terminada.
Porque en Apocalipsis lo dice, ¿sí? Dice que ya nadie le agregue ni nadie le quite a la Biblia. Entonces, si Dios, van a encontrar, a veces van a escuchar personas que dicen que Dios les habló a través de un sueño, que tuvieron una visión, que Dios les dijo, renta el Estadio Azteca y hace etcétera, ¿no? A ver, ¿ustedes creen que eso sería revelación de Dios? ¿Por qué no podría ser la revelación de Dios eso? A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué no es revelación de Dios eso? Así categóricamente lo podríamos decir. ¿Por qué no puede ser eso revelación de Dios? Para empezar a rentar un lugar, Dios nunca se ha deseditado Dios de una cosa de eso. Bueno, vamos a decirle aquí en el lago de los lirios. Era una hipérbole la que estaba utilizando. Pero bueno, vamos a decir que aquí en el lago de los lirios. Dios me dijo, me habló anoche, o tuve una visión, o tuve un sueño, ¿sí? ¿Eso sería revelación? No. Claro que eso, miren, si fuera revelación, esto significaría entonces que Apocalipsis miente. Porque si Apocalipsis dice que ya se terminó de escribir, que ya no se le añada nada, ni se le quite, entonces decir que eso viene de Dios sería contradictorio para Dios mismo. Pues no, que ya habías terminado de decir lo que tenías que decir, ahora resulta que tienes algo nuevo que decir. Tache, no podría ser eso. Segundo, si supongamos que fuera revelación de Dios, como algunos que dicen que traen mensajes nuevos de Dios, entonces la Biblia perdería confiabilidad. Sí. Porque ¿cómo puedo yo confiar en un libro? ¿Sí? Y yo cómo sé que no me van a salir al rato con que ya no es así, que ya no es por fe, ya no es por gracia, que ahora es por obras. O sea, ¿cómo podría yo tener confianza en la Biblia? Sí. Ahora, otra cosa que se derrumbaría, la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? O sea, aunque, si me dicen algo diferente a lo que está escrito, y la Biblia me dice que Dios es inmutable, y me dicen que eso es de Dios, entonces ya Dios cambió de opinión. Ahora, sí. Si me están diciendo lo que la Biblia ya dice, ¿eso sería revelación? No. Esto no es revelación tampoco, ni profecía, ni nada. O sea, porque es algo que ya está escrito. ¿Sí? Lo que Dios tenía que decirnos, ya está aquí dicho, ya. Ya no hay más. Ya Dios no tiene nada más. Ok, entonces, cuidado con personas que dicen que tuvieron visiones o que Dios les habló y todo. Lo dicen con tanta naturalidad, me estaba bañando y Dios me habló. Y cuando vemos en la Biblia cómo temblaban cada vez que Dios hablaba, ¿sí? No estamos viendo en Éxodo que el pueblo temblaba y decía, no, Moisés, ve tú, no queremos oírlo. Temblaban, todos se espantaban. El mismo Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. ¿Sí? O también si actualmente hay personas que dicen, es que soñé, es que tuve una visión, ¿eso puede ser? Totalmente falso, ¿verdad? Eso que soñaron que Dios les hablaba y que les dijo tal cosa, más bien fue tanto pozole que cenaron y están con pesadillas ahora. Ok, vamos a ver el contenido de la Biblia. Miren, quizá para muchos de ustedes esto ya se lo sepan, ¿no? Pero dice, la Biblia está formada por 66 libros. Pregunta así rápido, express. ¿Cuántos libros son del Antiguo y cuántos del Nuevo? 39 Antiguo, 27 Nuevo. Muy bien, ponte palomita, Lucero. 66 libros, ¿sí? Después de canonizar a los libros, bueno, ¿qué es esto de canonizar? Es como una junta que se tuvo para saber cuáles eran los libros que eran inspirados, ¿no? Exactamente, porque habían tantos libros. Miren, no solamente en el Antiguo Testamento surgieron libros apócrifos, ¿sí? Aún en el Nuevo Testamento hubo libros apócrifos, que el Evangelio de Judas, que el Evangelio de no sé qué, otros libros. Bueno, hubo un concilio donde se tuvo que determinar qué libros eran y qué libros no eran. ¿Sí? Pero no es porque la iglesia lo determinara, es porque simplemente vieron las características de cada libro. Y cuando un libro no encajaba en el rompecabezas, decían, esto no puede venir de Dios. O sea, ¿por qué? Porque tiene errores. Aunque alguien dijera que ese libro era inspirado por Dios, se acordó, no puede ser inspirado por Dios porque no encaja dentro del rompecabezas. Y entonces se quedaron 66 libros que son los que encajan perfectamente en el rompecabezas de la palabra de Dios. Sí. Entonces, ¿qué más hay que decir de esto? Ahora otra cosa.
cuando se escriben originalmente los libros, no se escribe en capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, no. Los escritos originales era todo de corrido, Ya la división en capítulos y en versículos ya se hizo después por el hombre. ¿Con qué propósito? Facilitar el estudio, ¿sí? Imagínate, ¿cuándo encontrarías un versículo si no estuviera dividida en capítulos y versículos? Esa es la razón por la que está dividida en capítulos y en versículos, para facilitar el estudio. Ahora ya estamos viendo ahí en nuestra hojita que en el Antiguo Testamento son 39 libros en total, por 27 de libros del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es lo que surgió antes, lo que se escribió antes de Jesucristo, ¿sí? Y tiene sus divisiones, como es la ley, que también se conoce como el Pentateuco, libros históricos, que es la historia de Israel desde Josué a Esther, libros de poesía, ¿sí? De Job a Cantares, y libros de profecía. Ahora, los libros de profecía se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se les llama profetas mayores y a otros profetas menores? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que? Por ejemplo, Isaías es un profeta mayor y Malaquías es un profeta menor, o Abdías. ¿Por qué creen que se les llama mayores y menores? ¿Unos eran más importantes que otros? Entonces, unos estaban más palancas que otros. ¿Por qué? No, yo lo leí, pero Nadie recuerda por qué. Miren, se les llama profetas mayores por la extensión de su escrito, y profetas menores era porque eran libros cortitos. No es porque uno sea más importante que otro, ¿sí? Si no, imagínense el libro de Abdías. ¿Saben cuántos capítulos tiene Abdías? No. Un solo capítulo, ¿sí? Es el libro más corto del Antiguo Testamento, Abdías, un solo capítulo. ¿Y porque tiene un solo capítulo ya no es importante? Claro que es importante. Sí, entonces, se les llama mayores por la extensión de sus escritos. Menores eran escritos breves, pues, pero importantes. Ahora, ¿qué hace la Biblia en nuestras vidas? Dice, la Biblia nos alimenta espiritualmente. ¿Con qué se compara la Biblia en 1 Pedro 2:2? ¿Con qué se compara la Biblia? A ver. como niño recién nacido. Bueno, el niño recién nacido sería el cristiano, el creyente, pero la Biblia, ¿con qué se le compara? ¿Por la leche materna? Exactamente. O sea, se compara la Biblia con la leche materna. ¿Por qué es importante la leche materna? Para nutrir. Para alimentarlos, para tener que crezcan sanos y fuertes, contiene anticuerpos. Ácido fólico. Y como dice el comercial, es la única leche que contiene amor, ¿no? Entonces, porque es la que nos lleva a madurar en los primeros años. Si la Biblia se refiere como leche materna, quiere decir que es bien importante. Esto quiere decir que cuando alguien acaba de aceptar a Cristo, ¿qué dice la Biblia de él? Que es un bebé en Cristo, un recién nacido en Cristo. Y por lo tanto, ¿qué necesita? En la Biblia, el alimento espiritual, que es comparado con lechita materna. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano, sí, que dice acepto a Cristo, que no sé qué, y no se alimenta? ¿Qué va a pasar con él? Muere. Bueno, pero ¿qué quiere decir con morir? Se va a condenar al... Espiritualmente es anémico. Espiritualmente. O sea, mejor dicho, nunca va a crecer, ¿verdad? O sea, si se condena es porque no era creyente, eso está bien claro. Pero vamos a poner que sí, sinceramente aceptó a Cristo como Salvador, pero no se alimenta de la palabra de Dios. Siempre va a ser un bebé en Cristo, un inmaduro, por decirlo en otras palabras. No va a crecer espiritualmente. ¿Y qué pasa con una persona cuando no ha crecido espiritualmente? ¿Cuál es el riesgo que corre? Se queda como enano. Pues va a dar de pecado en pecado. O sea, ¿por qué? Porque no se fortalece espiritualmente y viene la tentación y cae. Y viene la tentación y cae, ¿sí? Ya después andan cantando y siempre caigo en los mismos errores, ¿no? ¿Por qué? El problema es porque no se alimentan espiritualmente. Entonces vean, ¿por qué es importante la Biblia? Porque sirve para que crezcamos espiritualmente. Dice, al no alimentarnos con ella, ¿qué nos pasaría espiritualmente?
pues no crecemos, ¿no? Espiritualmente. Entonces una persona es inmadura espiritualmente, ¿sí? Ahora, ¿hay grados de madurez en la vida cristiana? Claro que lo hay. ¿Y de qué depende? Pues qué tanto se alimenta. Muchas veces, me tocó ver ahí cuando llevaba consejería bíblica, ahí en el seminario, personas que llegaban, cristianos, ¿no? Obviamente, porque uno que no es creyente, pues no busca consejería cristiana. Llegaban y especialmente matrimonios con tantos problemas, ya ven cómo se dan los problemas en el matrimonio. ¿Y qué tiempo llevas sin leer la Biblia? No, pues ya tiene como 2 años que ni la agarro, ya no sé ni dónde la dejé. O sea, ¿qué se puede esperar? ¿Sí? Ahí está la respuesta a su problema. Ahí está una de las respuestas, ¿sí? No han crecido, no han madurado, no crecen y por eso siguen siendo inmaduros. O tienen su Biblia, pero está ahí en un librero ahí guardadita, nada más empolvándose. O a veces lo único que hacen en la Biblia, ¿saben qué es lo que recibe? Esto lo leí de Spurgeon. Decía que hay algunos cristianos que el único trato que le dan a su Biblia es un paseo dominical nada más. Nada más los domingos la sacan a pasear para ir a la congregación, regresan y ya no la vuelven a agarrar en toda la semana. ¿Qué se puede esperar entonces? Entonces, ¿ven por qué es importante que la Biblia compara la Biblia con leche materna? Porque es necesaria, es imprescindible para un nuevo creyente. Ok. O también llegué a ir a un hogar y la Biblia, tenían una Biblia hermosa, grandota, ahí en el centro de su sala, ¿sí? La tenían abierta, ¿sí? Pero yo les pregunté que si la leían, dicen, no, nada más la tenemos ahí, piensan que es un amuleto, que si tenemos la Biblia abierta ahí, todo va a estar bien. Eso es cierto también. Personas que tienen su Biblia en casa y la tienen abierta, no la leen, pero la tienen abierta porque es como una especie de fetiche, que tenerla abierta espanta a los demonios o no sé qué se imaginarán, pero no, eso no es estudiar. Miren, para crecer en conocimiento bíblico, ¿qué es lo que se necesita? Estudiar la palabra de Dios, leerla. ¿Hay alguna otra manera que creas tú que puedas evitar el atajo de tener que estudiar la Biblia? No. O sea, miren, sería padrísimo que te vendieran ampolletitas de conocimiento bíblico, que te la inyectaran y órale, ya sé un montón de doctrina, ¿no? Pero no, eso no es posible. ¿Quieres aprender de la Biblia? Pues tienes que leerla, estudiarla, meditarla. O a veces, miren, a veces podemos traer la Biblia cargando todo el día aquí bajo el brazo, ¿sí? Pero tampoco la leemos, la cargamos, la llevamos para todos lados, pero tampoco la leemos. Y ahí andamos con nuestra Biblia en la calle, en el camión, aquí bajo en la axila, como si fuera desodorante, como si fuera se absorbiera la Biblia por vía axilar, como si fuera un desodorante, y tampoco eso funciona. Hay otra manera de también que muchos estudian mal la Biblia. Algunos dicen, voy a leer la Biblia, pero el método tampoco es el correcto. Miren, esto se los he contado ya varias veces, quizás se van a acordar. El nuevo creyente que decía, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, ¿sí? Y agarraba la Biblia, la empezaba a hojear y de repente la detenía y ponía el dedo ahí. Dice, donde ponga yo mi dedo, eso es lo que tú quieres que yo haga ese día. Y pone su dedo ahí en el versículo y decía el versículo, y Judas fue y se ahorcó. Dice, caray. No creo que eso no puede ser. A ver, lo voy a intentar hacer otra vez. Y vuelve a ojear la palabra de Dios, pone el dedo y decía, ve tú y haz lo mismo. Híjole, pues, ya estaba bien preocupado, él, ¿a poco Dios querrá eso? Y dice, no, tercera vez, y vuelve a ojear la palabra de Dios, pone el dedo ahí y decía, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Entonces, son cosas ridículas pensar que así se estudian las Escrituras, ¿no? Se estudian las Escrituras metódicamente, ¿sí? Y la mejor manera es verso por verso, libro por libro, como estamos tratando de enseñar la Biblia los sábados, libro por libro y versículo por versículo. Ok, bueno, entonces, dice ahora, en la pregunta dice, la Biblia nos guía en la vida diaria. Ya vimos que el punto 1 era para alimentarnos. La segunda, compara la Biblia con qué. Dice, ¿con qué se compara la Biblia en el Salmo 119, 105?
Ahí con qué se está comparando la Biblia. Pedro la comparó con leche materna. Aquí, ¿con qué la compara el salmista? Con una lámpara que ilumina. Exactamente, una lámpara que ilumina. Dice, ¿para qué sirve una lámpara? Lógico, para alumbrar. Miren, ahorita todos estamos en casita, ¿no? Imagínate que ahorita se nos va la luz a todos. Y córrele, ve a buscar los cielos y te andas tropezando. ¿Por qué? Porque no ves nada, ¿sí? En cambio, si prendes la lámpara ya te va guiando, buscas lo que quieres buscar, ya no te andas tropezando ni andas chocando. Entonces, si Dios nos dice que la palabra de Dios es como una lámpara, entonces es para iluminarnos, para guiarnos en nuestro camino. Si no, estamos dando palos de ciego nada más, ¿sí? Y tropezando con todo. Punto 3. La Biblia nos ayuda a no pecar, según el Salmo 119:11. ¿Cuál es la clave importante para no pecar contra Dios? A ver, ¿qué pusieron ahí? ¿Cómo dice ese versículo? En mi corazón. A ver. En mi En mi corazón. corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Interesante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, ¿qué significa guardar sus dichos en el corazón? ¿Significa que traigo una Biblia de bolsillo y me la guardo aquí en el pecho y ya así ya no voy a pecar? ¿Qué querrá decir entonces? En mi corazón he guardado tus dichos. Memorizarla, ¿no? Atesorar, recordar. Miren, no necesariamente eso. Exactamente. Miren, uno puede traer la Biblia aquí en la cabeza, ¿sí? Te puedes saber toda la Biblia de memoria, pero la traes en la cabeza y dice, traerla en el corazón, hablando un poco metafóricamente, tiene que bajar medio metro a tu corazón. ¿De qué te sirve tanto conocimiento si no obedeces ninguno? Entonces, guardar la palabra en el corazón significa obedecerla, ponerla en práctica, vivirla, ¿sí? Porque te digo, puedes saber muchos versículos, puedes saberte aún toda la Biblia, pero si no obedeces ninguno, ningún mandato de Dios, ¿de qué te sirve tanto conocimiento? ¿Sí? Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, ¿sí? ¿Cuánto pecado no cometió? O sea, tenía aquí en la cabeza el cerebro. Y así puede haber cristianos que saben mucha Biblia, ¿sí? Que ya están hasta cabezones de tanto conocimiento, pero si no obedecen lo que dice la Biblia, ¿de qué les sirve saber tanto? ¿Sí? O sea que viene siendo un proceso, ¿no? Leemos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas. Es correcto. Ahorita vamos a ver que Santiago también dice algo al respecto. Entonces ya vimos que la Biblia nos alimenta, la Biblia nos guía, la Biblia nos ayuda a no pecar. Y luego aquí en el punto 4 dice, la Biblia nos ayuda a crecer en la vida cristiana. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 se menciona 4 cosas que la Biblia hace para ayudarnos a crecer y estar totalmente preparado en la vida cristiana. ¿Cuáles son? A ver, creo que Chabelita lo leyó al principio, ¿no? ¿Sí fuiste tú, Chabelita, quien lo leyó? Sí, fui yo. A ver, ¿puedes decírmelo sin leerlo? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien. Para redarguir, para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Muy bien. 4 acciones hace la Biblia aquí, fíjense, 4 acciones. ¿Significan lo mismo? Claro que no significan lo mismo, sino con una palabra que pusieron. Nos habla que la Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Ok. Voy a ponerles otro esquemita, a ver si... También ya lo había puesto en la primera clase que tuvimos. Vamos a ver aquí. Ahí está. Miren. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. ¿Sí están viendo ahí ese que parece? Si ustedes pensaban que era el viaducto Tlalpan, no. Trato de ilustrar lo que quiere decir el versículo. Punto número 1, enseñar. ¿Qué significa enseñar? La Biblia nos muestra cuál es el camino correcto. Nos enseña la verdad la verdad por la cual tenemos que andar. Eso es enseñar. Entonces, enseñar significa nos muestra o nos señala el camino correcto. Ok.
Entonces ahí vamos caminando. Ahora resulta que en el camino, ¿sí?, ya cometiste un pecado, ya te saliste del camino, ¿sí? Ya te saliste del camino. Te desviaste, cometiste algún pecado, algo, ya te saliste. La misma Biblia te muestra dónde está el error, te redarguye, ¿sí? Te muestra el error y la presencia del Espíritu Santo te empieza a dale, y pierdes tu paz, ¿sí? Entonces la Biblia te está redarguyendo, ¿sí? Entonces te enseña el camino por donde caminar. Cuando te sales, te muestra dónde te saliste. Ahora sí que dónde fue el error, ahí te muestra, ¿sí? Ahora, ya te mostró que ya estás mal, pero ahora la misma Biblia te corrige, te dice cómo regresar otra vez al camino correcto. Y por ejemplo aquí, a ver, vas caminando bien, como todo cristiano vas caminando bien y de repente caes en pecado. Ya te saliste del camino. Ahora, ¿de qué manera te corrige la Biblia? ¿Cómo puedes regresarte otra vez al camino? Proverbios 28:13, ¿qué dice? Lo hemos hasta cantado muchas veces. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿de qué manera puedes regresar al camino otra vez? O sea, ¿ya te quedaste perdido para siempre o hay manera de regresar? Hay manera de regresar y la Biblia te dice, confesando el pecado, ¿sí?, no encubriéndolo, ¿sí?, alcanzas misericordia. Y luego te dice instruir en justicia. Te muestra la Biblia cómo aprender la lección. ¿Y saben qué utiliza Dios a veces para que aprendamos la lección? Algo que se llama la disciplina de Dios, ¿sí? Entonces, Dios da la nalgada, aprendes. Ahora, cuando uno es disciplinado por Dios o corregido, y si lo tomas con sabiduría, sabes que fue por tu bien. Quizá Dios te dejó una consecuencia. ¿Para qué? Para que recuerdes que te saliste del camino y las consecuencias que tienes que pagar, ni modo, pero te sientes perdonado, ¿sí? Ahora, cuando uno, a pesar de que regresaste y te vuelves a salir, y te vuelves a salir, te vuelves a salir, como dijera el salmista, siempre caigo en los mismos errores, pues eso ya es necedad, ¿verdad? Y entonces, en cada vez la disciplina va a ser mayor. Pero entonces la Biblia entonces nos enseña cómo ir caminando por el camino correcto, nos señala cuando ya te saliste del camino, te muestra cómo regresar otra vez al camino y te instruye para que ya no te vuelvas a salir del camino, ¿sí? ¿Con qué propósito? Dice ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, esa palabra perfecto en griego es telión, y la palabra telión no significa de perfecto en el sentido de que ya no vas a volver a pecar, sino quiere decir maduro, ¿sí? Está hablando de madurez, para que tú madures, o sea, la Biblia es lo que necesitas para madurar, lo dice enteramente preparado para toda buena obra. O sea que lo que te está diciendo aquí la palabra, este versículo, es que lo único que necesitas para estar enteramente preparado es la Biblia, nada más. Entonces, a veces va a haber quienes te digan, no, y lo he escuchado en pastores que dicen, es que la Biblia no es suficiente. La psicología también puede ayudar, ¿sí? La filosofía te puede ayudar. Pero yo recuerdo que Pablo le dice a Timoteo, insta la palabra de Dios a tiempo y destiempo, ¿sí? Pero por cierto, Timoteo, ahí sazónala con tantita filosofía de Platón, ¿sí? O de Aristóteles. O dales consejos de autoayuda, de motivacionales. Mexicano, tú puedes, o sea, no dice, todo lo que necesitamos es la Biblia para estar enteramente preparado, ¿sí? No necesitamos otra cosa. Entonces, mucho cuidado con personas que digan que la Biblia no es suficiente, porque hay quienes sí atacan la Biblia y dicen, es que no es suficiente. Bueno, aquí está diciendo la Biblia misma que es suficiente, es lo que necesitamos, ¿ok? Bueno, déjenme quitar ya esto de... Ahí está ya. Ok, vamos a continuar. Entonces, nota, redarguir quiere decir que la Biblia nos reprende cuando hemos pecado. ¿Cómo sacamos provecho de la Biblia? Sacamos provecho de la Biblia escuchándola. Según Romanos 10:17, escuchar la palabra de Dios nos ayuda a aumentar nuestra ¿qué? Nuestra fe, porque dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír. ¿Por oír qué? La palabra. Fíjense, es bien interesante esto. Muchas personas dicen creer o tener fe por haber presenciado un milagro, ¿sí? Muéstrame un milagro y voy a creer.
Se lo decían a Jesús, se lo decían a los apóstoles. Pero fíjense, es curioso que en la época de Jesús y de los apóstoles, cuando más milagros se hicieron, la gente creía, a pesar de que tenían tantos milagros. ¿Cuántas personas habrán creído en Jesucristo en los 3 años y medio que duró su ministerio? ¿Cuántas personas creen que pudieron haber creído en Jesucristo? Muy pocas, ¿no? Muy pocas, 20, 30, 40, 2,000, 5,000. No. 5,000. No. ¿Quién más da más? ¿Quién da más? ¿O quién da menos? Menos. Como 20. No, Fati, tampoco No, exagera. Bueno, pues dijiste menos, yo dije con la inflación 20. Miren, es que no podemos, como les digo, esta cifra no es cuestión de andarle adivinando. La misma Biblia nos lo dice. Pablo en Corintios está diciendo, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a Cefas, a Pedro, y al último se me apareció a mí. Y dice, y finalmente se le apareció a más de 500 personas. O sea, después de que resucitó Jesucristo, se le apareció a su círculo íntimo, pero la Biblia nos dice que se le apareció a más de 500 personas. Ok, nunca un incrédulo volvió a ver a Jesús ya. Los únicos que volvieron a ver a Jesús resucitado fueron los que habían creído en él. Y era como una evidencia de que, ¿ven cómo su fe no fue en vano? Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que fueron bien poquitos los que creyeron en Jesús, arriba de 500 personas, ¿sí? Y era cuando más milagros había. Entonces, el que haya milagros trae a la gente a la fe. La Biblia lo dice, es por oír la palabra de Dios lo que trae a la gente a la fe, ¿sí? El mismo, acuérdense la parábola del rico y de Lázaro, que le dijo, Señor, manda a Lázaro que les testifique a mi familia, porque tengo familias, hermanos, no quiero que vengan ellos aquí. Y le dice Abraham, pues ahí tienen a Abraham y los profetas, o sea, esto podría ser, pues ahí tienen la Biblia. No, Señor, pero si va alguien de entre los muertos, se van a convencer. Y dice, si no le creen a Moisés y a los profetas, menos se persuadirán si les hablara un muerto. O sea que una persona es más fácil que se convierta leyendo la Biblia a que se le aparezca Pedro Infante en persona. ¿Me explico? El poder está en la palabra de Dios, no en andar viendo moros con tranchetes, ni visiones, ni nada de eso. Ok, entonces, por eso es bien importante oír la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dice oír y por qué no dirá leer? Porque vamos a ver que en Apocalipsis 1:3 creo dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. O sea, el que lee está en singular y los que oyen está en plural. No sé si habían observado eso. ¿Por qué dirá eso? Pues a lo mejor antes unos no sabían leer, ¿no? ¿Será por eso? Y te pasabas había una sola. A ver, one by one. Miren, nosotros, no, es que miren, no existían Biblias como las conocemos hoy en día en libros. O sea, somos afortunados que yo tengo como 10 Biblias en diferentes versiones. Antes no era esto, porque no se había inventado la imprenta. O sea, era por ejemplo, Pablo escribía una carta y esa carta iba a una iglesia, alguien la leía y los demás escuchaban. Luego esa carta iba a otra iglesia, la leían y todos escuchaban. Circulaban. Entonces, porque era una persona el que lee y todos escuchaban. ¿Por qué? Porque no había Biblias como ahora nosotros, que debemos dar gracias a Dios que podemos tener hasta en diferentes versiones la Biblia. Entonces, por eso dice escuchar, ¿sí? Entonces, esto ya en nuestros días pues sería escuchar como, bueno, puedo escuchar un mensaje de John MacArthur en internet. Bueno, me ayuda a ir a la fe, pero básicamente es leyendo la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a avanzar, ¿sí? Ok, hay varias maneras de escuchar la palabra de Dios, como asistir a las reuniones de tu iglesia, oír cassette con mensajes bíblicos y otras actividades semejantes. Bueno, esto de cassette se darán cuenta que el estudio ya es viejito, ¿verdad? Porque ahora ya ni existen los cassettes, ni los discos, ni nada, ahora ya todo es por internet. Bueno, sacamos provecho de la Biblia leyéndola. Según Apocalipsis 1:3, ¿cómo se describe a la persona que lee la palabra de Dios? Era el versículo que les mencionaba. Dice, bienaventurado. Bienaventurado. O sea, hay bendición para el que lee la Biblia, ¿sí?
Entonces, ¿quieres recibir bendiciones de parte de Dios? Estudia su palabra, ¿sí? Medítala y sobre todo vívela. Sacamos provecho de la Biblia estudiándola. Hechos 17, 10, 11. Estos versículos hablan de la costumbre que tenían los cristianos de Berea de examinar de manera cuidadosa diariamente. Vamos a ir a ese pasaje porque ese sí me interesa que lo leamos. Vamos a Hechos 17, 10, 11. Así que estábamos, creo que en Pedro, de hecho, en la reversa, hasta... Hechos está entre Juan y Romanos, para que la... ¿Ok? Hechos 17, 10. Ese pasaje está hablando de el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí? Llegó a Tesalónica y le fue como en feria ahí, ¿sí? Pero después llegó a Berea, a otra ciudad que se llama Berea. Y en el versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, Pablo llega a Berea, les empieza a exponer las Escrituras, que en este caso las Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento apenas se estaba formando, ¿sí? ¿Y qué hacían los habitantes de Berea? Todo lo checaban con las Escrituras. ¿Con qué propósito? Para ver si lo que decía Pablo era cierto, ¿sí? Entonces, ven, porque es bien importante que cuando alguien te esté enseñando acerca de la palabra, tú tengas tu Biblia a la mano para que puedas checar que lo que te están diciendo lo dice efectivamente la Biblia. ¿Cómo? A ver, si ustedes no trajeron ahorita Biblias, ¿cómo sabrían que yo les estoy diciendo la verdad? ¿Qué tal si les estoy echando puros cuentos? Y ustedes confían tanto en mí que no se toman la molestia de checarlo en las Escrituras. Entonces, aquí hay un ejemplo para todos los cristianos. Siempre que escuches un mensaje en internet, en lo que sea, siempre ten tu Biblia a la mano para ver si lo que te están diciendo efectivamente lo dice la Biblia. Ahora, aún así, a pesar de que lo diga, vamos a ver si realmente eso es lo que está diciendo realmente, porque también te pueden estar citando la Biblia sacándola de contexto, ¿sí? Por ejemplo, te pueden decir, la Biblia dice que no hay Dios. Pues sí, es creo Salmo 24:1, si no mal recuerdo, dice, pues sí, pero termina de leer, ¿qué más dice? No hay Dios, dice ¿quién? El necio en su corazón, ¿sí? Entonces, puede ser que la Biblia lo diga, pero si lo sacas de contexto vas a decir otra cosa. Entonces, ven, porque es bien importante que estudiemos miren, si no estudiamos las Escrituras, si no las estudiamos, como dice el dicho, a cualquier taco le vas a llamar cena. Y vienen unos de una religión y te marean, ¿sí? Y te hacen temblar, te tambalean tu fe, ¿sí? Vienen otros y te dicen otra cosa, y si no estás bien cimentada tu fe en la palabra, te van a tambalear tu fe, ¿sí? Te topas con alguno de esos que andan de puerta en puerta, que ya sabes quiénes son, y te dicen, es que no basta con la fe, también las obras son necesarias. Y mira, aquí lo dice en Santiago. Y si tú no sabes cómo entender ese pasaje, pues sí es cierto, híjole, ¿no será que yo esté mal? Y entonces te tambalean tu fe por no conocer bien lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es bien importante que la estudiemos, ¿sí? De la misma manera como lo hacían los de Berea, escudriñando todo. Ahora, hay varias formas sencillas que pueden ayudarnos a aprender mejor el contenido de la Biblia. Sacamos provecho de la Biblia memorizándola. A ver, ¿qué piensan de esto de memorizar? ¿Será importante memorizar la palabra? ¿O nada más es? Sí, es importante. Claro que es importante, porque mira, tú dices, en la Biblia dice tal cosa, y alguien te pregunta, ¿pero en dónde lo dice? Ay, pues híjole, pues de que lo dice, pero no me acuerdo dónde lo sé. Y a veces que... Y entonces, ¿qué impresión le das al que le estás queriendo compartir la palabra? O le quieres aconsejar algo, tiene problemas y dices que la Biblia dice que hagas esto. ¿Dónde lo dice? ¿Qué va a pensar? No, pues me está dando consejos de su cosecha, ¿sí? Si tú le dices a alguien, la Biblia dice que debes de perdonar hasta aún al que te ha ofendido. Eso suena a filosofía, digo, si tú no le explicas dónde lo dice, va a decir esto no va con la filosofía del mundo, o sea, no va con la sabiduría humana. Nuestra sabiduría es, a mí el que me la hace me la paga, ¿no?
Pero si tú le dices y le muestras en dónde dice eso, entonces va a decir, caray, no lo está diciendo él, lo está diciendo Dios. Entonces, por eso es la importancia de... Y además porque a veces uno piensa que no tiene una buena memoria. Y eso es mentira. O sea, yo reconozco que hay algunos que tengan más, tal vez mejor memoria que otros. Pero la memoria es como los músculos. O sea, una persona que empieza a levantar pesas, a lo mejor tiene unos músculos muy pequeños, pero la constancia está ejercitado y al rato ya está así, como Uriel, así bien trabadón, ¿no? Pero fue de la noche a la mañana. No, es cuestión de ejercitarse, ¿sí? Estar estudiando. Es tan sencillo memorizar. Ahora, yo no estoy diciendo que sean, a veces nos cuesta trabajo memorizar, pero podemos ir intentándolo. A ver, ¿quién se sabe de memoria Juan 11:35? Yo, Jesús lloró. Un aplauso para Pati, por favor. Es Juan 11:35, ¿sí? El versículo más corto de la Biblia. El día que te digan, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Juan 11:30. ¿Y saben cómo me lo aprendí yo? Porque miren, yo me llamo Juan Carlos, y yo vivía en el Andador 11, casa 35, y entonces asocio una cosa con la otra, entonces así me ayuda a recordar a veces las cosas, ¿sí? Cuando estudiaba yo, había un aminoácido que se llamaba lecitina, y yo decía lecitina me suena a leticina, por Leti, y entonces así me acordaba de ese aminoácido acordándome de Leti, ¿sí? Porque sonaba muy parecido. Bueno, estas son maneras que uno puede ir memorizando las cosas, ¿me entiendes? Asociando una cosa con otra, y van a ver que se facilita. Así que, bueno, ahí tienen tarea para estar memorizando versículos. Al menos versículos bien importantes, como por ejemplo Efesios 2:8, Juan 3:16, etcétera. Hay versículos que son bien importantes, ¿sí? Como este estudio al final nos manda a memorizar los versículos que están en el recuadrito, que están en el recuadro. Entonces es importante, ¿verdad?, que hagamos tarjetitas, ¿sí?, con el versículo. Si vas a salir, vas en la combi, vas al mercado, hasta las tortillas, llévate la tarjetita y está memorizando constantemente. Otra cosa también es, por ejemplo, ¿dónde pasas más tiempo? En la cocina. En la cocina, en el espejo, en el baño, en todos lados. Entonces, si llevas la palabra de Dios a todos lados, vas a terminar memorizando. Como dice Juan Carlos, hay algunos que tienen memorias privilegiadas, ¿no?, como él, y hay otros que no las tenemos. Entonces tenemos que ser más constantes de todos los días para poder lograrlo. Sí, miren, dijo Leti algo importante. El celular ya es el mal de este mundo. Bueno, ¿qué te parece si cuando se abra tu pantalla tengas ahí un versículo? Y cada vez que prendes el celular te va a salir el versículo de alguna manera y ya lo leíste. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, Juan 3:16. Ya, y de tanto estarlo viendo se te va a ir grabando y luego ya cambias el versículo y pones otro versículo y ya después pones versículos. Génesis 1:1, ¿no? Y te empiezas a aprender los versículos. O como los cantos de luna también ayudan a memorizar versículos. Como decía Leti, si te la pasas 1 hora en el espejo, pues pon ahí una tarjetita metida, porque de tal manera amó Dios al mundo, o cualquier otro versículo. Y de que se puede, se puede. Es cuestión de quererlo. Bueno, sacamos provecho. Dice el Salmo 37, 30, 31. Trata de memorizar por lo menos un versículo por semana. Sí, elige versículos claves, lo que les decía, versículos que son importantes, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con la salvación. Sí, y también cuando estás hablando con otras personas sobre lo que has aprendido en la Biblia, vas a tener los versículos claves disponibles en mente. 5. Sacamos provecho a la Biblia al meditar en ella, ¿sí? Miren, esto de meditar en ella, finalmente, a ver, ¿de qué me sirve estudiar la Biblia, memorizarla, si no la aplico a mi vida? O sea, si no sé cómo aplicarla, ¿sí? O sea, siempre que leas un versículo, ¿sí?, y ya lo entendiste bien, tú tienes que preguntarte, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? A esto a lo mejor tuvo que ver con gente de hace 2000 años o 3000 años. ¿Tendrá que ver algo conmigo? Y sí tiene algo que ver con nosotros, ¿sí? Entonces siempre pregúntate, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Por ejemplo, si te remontas a los tiempos de Daniel, donde los amigos de Daniel tenían que hincarse ante la estatua de Nabucodonosor, ¿sí?
Y le dijeron, si no se hincan, cuando suene la música, si no se postran ante la estatua, les vamos a dar chicharrón. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, tú dices, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Aquí nadie me está obligando a que me postre ante una estatua, ¿sí? No tocan música y yo me tengo que hincar. Eso no tiene que ver conmigo. Bueno, pero hay un principio, hay algo que sí tiene que ver con nosotros. A lo mejor en tu trabajo te están proponiendo una tranza, ¿sí? Algo que va en contra de la palabra de Dios, o te están proponiendo, sabes que hay que acusar a alguien para que lo corran del trabajo. Tú dices que tú lo viste y todo. Entonces, ves como si tiene algo que ver con... Ahí hay un principio, ¿sí? ¿Sí? De que no te prestes a eso. O sea, ellos dijeron, yo me mantengo fiel a Dios aunque me cueste la vida, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener ahí un principio. Bueno, puedo perder hasta la chamba, pero yo me mantengo. O sea, que me digan, mira, que tú viste cuando se lo llevaba, ¿sí? Tú dices que sí, que eres testigo. Y vas a dejar sin trabajo, uno dices, pues no, yo no le entro. O sea, eso es empezar a crear principios bíblicos, convicciones bíblicas, ¿no? Entonces, todo lo que uno estudia en la Biblia, siempre pregúntate, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y vas a ver cómo tiene que ver con nosotros más de lo que nos imagina. Porque si nada más aprendemos el versículo, tenemos que llegar a la aplicación. Entonces, por eso es que necesitamos interpretar correctamente el versículo. ¿Qué es lo que quiso decir? Porque si yo interpreto mal, mi aplicación va a ser mala también. Un versículo siempre mal interpretado. Y la oración de fe sanará al enfermo. Un versículo que parece el escudo de todo mundo, ¿sí? Entonces dice, no, aquí dice que si yo oro con fe, Dios va a sanar al enfermo, o me va a sanar a mí. Y resulta que sanaste con fe, que oraste con fe, y el muertito de todos modos se murió. Entonces llegas a la conclusión, pues o Dios está mintiendo, o la Biblia dice mentiras, o qué pasa. Y nunca te preguntas, quizá yo estoy entendiendo mal este versículo. Y eso es normalmente lo que pasa. Si no interpretas correctamente el versículo, tu aplicación va a ser incorrecta. Entonces tú vas a ver que Santiago, cuando está hablando ahí, no está hablando enfermos físicos. Y hay manera de detectar eso, que no está hablando de enfermos espirituales. Tienes que guiarte por el contexto, por las palabras que está utilizando. Esta palabra, en donde otra parte de la escritura aparece y con qué uso. O sea, a veces las palabras tienen diferentes usos. Si yo digo banco, estoy en el banco, pues tú no puedes saber si estoy en Banamex o estoy sentado en un banco de madera. Si yo nada más digo estoy en el banco. Pero si yo digo estoy en el banco y hay mucha gente, por el contexto te das cuenta que no me refiero a un banco de madera. Así pasa en la Biblia, hay que estar estudiando el contexto. Porque si interpretamos mal, aplicaremos mal. Okay. Como ahora todas estas pues iglesias que dicen, ven a tu sanación, el día de hoy va a haber sanación, ¿no? Y si no te vas, oran por ti y no te sanas, ¿cómo van a justificarlo? Dicen, es que no tuviste la suficiente fe. Entonces están sacando de contexto para su conveniencia. Es correcto, y más que nada están mintiendo, porque la Biblia no dice eso. O el evangelio de la prosperidad hoy tan de moda que hazte cristiano y ya se acabaron tus problemas económicos. Si supieran lo que dice la Biblia. Bueno, sacamos provecho. ¿Sí? Perdón, pero no es que están mintiendo, están haciendo a Dios mentiroso. Exactamente, peor todavía, haciendo a Dios mentiroso, ¿sí? Y pues ya eso ya es rayar en las blasfemias totales, ¿no? Vamos a Santiago 1, 22, 25, porque este también es importante, ¿sí? Santiago, pásense al libro de Santiago, que está después de Hebreos. Y vamos al versículo 22 al 25. Y fíjense. ¿Ya lo tenemos? Santiago, ¿qué? 22 al 25. Capítulo 1. Capítulo 1, 22, 25. Okay. A ver, dice, pero sed, la palabra sed, ¿qué modo está? Siempre has dicho, chequen el modo del verbo, ¿en qué modo está sed? Imperativo. Es un imperativo, y un imperativo es un mandato, no es una sugerencia o una recomendación. Es un mandato a ser hacedores de la palabra. O sea, poner en práctica, el mandato es que pongas en práctica lo que estás aprendiendo, ¿sí? Y no solamente oidores, porque si uno es oidor solamente se está engañando, o sea, se está haciendo uno tonto uno solo. ¿De qué te sirve estar aprendiendo si no pones en práctica nada? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿sí?
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago está comparando la palabra de Dios con un espejo, que nos muestra tal como somos, ¿sí? ¿Para qué sirve un espejo? ¿Qué papel juega un espejo? A ver, no sé si te ha pasado, a ver, seguramente que sí. Suena el despertador al 10 para las 6 de la mañana. Te paras, prendes la luz y te paras frente al espejo y ¿qué pasa? ¡Ay, nanita, qué es esto! El espejo te está mostrando cómo estás en ese momento y todos los cambios que tienes que hacer, ¿sí? No vas a salir hacia la calle. Pero vamos a suponer que tú dices, ¡ay, estoy chinguiñosa, todos los pelos parados! Y así me salgo a la calle, pues ¿de qué le sirvió verse en el espejo si no corrigió nada? ¿Sí? No se echó ni siquiera hay tantito rubor o algo, ¿no? Y no hacemos eso, ¿verdad? Entonces normalmente ahí se echa ahí un salivazo, te peinas, te quitas los gallos, etcétera, y sales a la calle. El espejo te mostró cómo eres. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, es lo que hace en nosotros, nos muestra tal como somos y nos dice lo que tenemos que corregir en nosotros. Entonces aquí Santiago está diciendo, si tú nada mal estudias, pero no pones en práctica nada, eres igualito que el hombre que se ve en el espejo y aunque vea que está chinguiñoso, pelos parados, y no hace nada, ¿sí? No corrige nada, entonces nos engañamos nosotros mismos. Entonces, por eso, ven por qué es importante no solamente saber la Biblia, sino ponerla en práctica, porque pues la podemos aprender fácilmente, pero ponerla en práctica ya requiere más esfuerzo de nuestra parte y de la ayuda de Dios. Como a veces la Biblia nos pide cosas que no son por naturaleza nuestra, no se nos dan por naturaleza, tenemos que pedir a Dios que nos lo conceda. Como decía Agustín, Señor, tú pides cosas muy duras y si tú esperas que yo lo haga, tú necesitas ayudarme, porque yo no puedo. El marido que tiene que amar a su esposa incondicionalmente, como Cristo amó a su iglesia, con amor ágape, sacrificial, desinteresadamente, no si se lo merece o no se lo merece. Tiene que amar a su esposa con amor ágape. ¿Y a poco eso se nos da con facilidad a los hombres, a los esposos? No, porque nuestra naturaleza es que se lo gane, si quiere que la trate bien, que me haga de comer, etcétera. Pero eso no dice la Biblia, dice estar amor ágape. Dice, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Si nosotros hubiéramos merecido que Cristo muriera por nosotros, Él hubiera muerto por nosotros, ¿lo merecíamos? Claro que no. Tuvo que ser un amor sacrificial. El amor ágape es el amor que busca el bien del otro, aunque no recibas nada a cambio, ¿sí? Jesús buscó nuestro bien y no esperaba nada a cambio. Ese es el amor. Ahora, como les digo, no es fácil para un hombre hacer esto. Necesita a Dios ayudarte. ¿Y cómo te ayuda Dios? Pues alimentándote, nutriendo tu espíritu, y vas a ver cómo Dios hace ese cambio en ti. O la mujer que se tiene que someter a su marido, ¿sí? A nadie nos gusta someternos a nadie. Por naturaleza no nos gusta someternos a nadie. Y Dios le dice a la mujer, tienes que respetar y someterte a tu marido. Pero no se nos da por naturaleza. Dios tiene que ayudar a la esposa, ¿sí? Miren, una vez yo les ponía un ejemplo, a ver si pueden verme en la imagen. Miren, aquí imagínate, es el esposo y la esposa, ¿sí? Y Dios está acá, como si fuera un triángulo, ¿sí? ¿Me están visualizando? Bueno, acá está Dios. Aquí está el esposo y la esposa. Miren, vean cuán separados están. Pero si el esposo se acerca a Dios y la esposa se acerca a Dios, mira, ya la distancia se va. Poco a poco me voy acercando a ti, diría el salmista. Ahora el marido se acerca más a Dios, la esposa se acerca más a Dios, y vean cómo ya están más cerca el uno del otro. Y ya la mujer se acerca más, el hombre se acerca, y mira, ya están bien juntitos con Dios los dos. Ese es el ideal del matrimonio cristiano. Así de. Pero ¿qué pasa cuando la esposa está estudiando la palabra y el esposo no? El esposo sigue aquí, ¿y de qué le está sirviendo a la mujer acá estar acá si el esposo sigue hasta acá? O viceversa. La mujer no quiere estudiar la palabra de Dios, el hombre está creciendo en conocimiento, cada día está más cerca de Dios, pero el problema sigue existiendo. ¿Por qué? Pues siguen estando distantes el uno del otro. Entonces la solución en los matrimonios es que los dos, así, miren, el matrimonio no es ninguna perita en dulce, lo sabemos todos los que estamos casados, no es ninguna perita en dulce.
Como cuando se casé mi hijo, le dije, no creas que son hojuelas con miel cada mañana. No, muchos problemas hay en el matrimonio y la Biblia nos lo advierte. Ahí dice, hallaréis aflicción en el matrimonio, hay aflicciones, dice Pablo, y yo quisiera evitárselas, pero bueno, la Biblia nos advierte, va a haber presiones. ¿Por qué? Porque es un pecador viviendo con una pecadora. Y como les digo, si Dios los bendice luego con 2 o 3 pecadorcitos más, pues imagínate, puros pecadores, lógico que va a haber conflictos. Y la única solución es que apliquemos gracia. ¿Y qué es gracia? Perdonar a quien no lo merece, ¿sí? Pero esa gracia nos viene de Dios, se nos va a dar por naturaleza. Nuestra carne va a decir lo contrario, a mí me la hicieron, a mí me la pagan, ¿me entienden? Entonces, vemos cuán importante entonces es estar cada día más cerca de Dios. La vida es dura, el matrimonio es duro, pero alejados de Dios es insoportable. Dice por ahí alguien, el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios. Empiecen matrimonios así, hay problemas, empiecen por fe, acercarse más a Dios cada uno y van a ver cómo las cosas van a cambiar. Y si no cambian las cosas en tu matrimonio, me puedes decir maricón si quieres. Puedes insultarme, decirme lo que quieres. Sí. No, Japón, no. No me arriesgo a tanto. No, sería decir que la Biblia está mintiendo entonces, ¿no? Ok, entonces ven la importancia de poner en práctica lo que... Ahora, por último, sacamos provecho de la Biblia enseñándola a otros. A ver, ¿de qué manera puedes sacar provecho enseñándole la Biblia a otro? A ver, vamos a suponer que tú tienes un alumno y le vas a dar clase en la mañana. ¿Por qué te va a ayudar que le enseñes? Porque aprendo más. Y para aprender más tienes que prepararte más. O sea, el hecho de saber que vas a enseñar te motiva a estudiar y a prepararte. Porque tú nunca sabes qué preguntas te pueden hacer. O sea, tienes que siempre tratar de dar más de lo que dice el estudio. Entonces tienes que prepararte para dar más. Porque no te sacan cada pregunta y luego no todo lo sabe uno, ¿sí? Ahora, no está tampoco uno obligado a saberlo todo. Lo investigas todo, pero siempre el hecho de enseñar a otros la Biblia. Ahora, este mandato de enseñar a otros la Biblia es nada más para los pastores o los maestros evangélicos. Es un mandato para, aunque Dios le haya dado a alguien el don de la enseñanza, es responsabilidad de todos enseñar, porque siempre va a haber alguien que sabe menos que tú. Va a haber gente que sabe más que tú, pero también hay gente que sabe menos que tú. Y tú le puedes ir enseñando al que viene atrás de ti, enseñándole. En casa tenemos mucho que enseñar nosotros a nuestros hijos. Entonces, siempre te motiva el saber que vas a enseñar, te ayuda a ti. Alguien dijo, la mejor manera de aprender la Biblia es enseñándola, ¿sí? Eso ayuda bastante. Bueno, creo que, por último, Esdras 7:10, dice, apunta 4 pasos que hizo Esdras con las escrituras según Esdras 7:10. Ese versículo, de acuerdo a ustedes, que dice, Esdras preparó, ¿qué? Su corazón, ¿para qué? Para inquirir las escrituras, para cumplirlas y para enseñarlas. 4 pasos hizo Esdras, ¿sí? Preparó su corazón, ¿sí? Cuando voy estudiando la Biblia, Señor, ilumíname, háblame esta vez, etcétera. Inquirir, investigar, escudriñar, escarbar en la palabra, llevarla a cabo, cumplirla. O sea, no puedes enseñar lo que tú no estás haciendo, ¿sí? Para enseñar. ¿Para qué? Para que puedas enseñar. Si estás enseñando y le dices, haz esto, y al que le estás enseñando dice, pues yo no veo nada de eso en ti, pues no te va a creer nada. Entonces, ¿algún pregunta o comentario acerca de la importancia de la Biblia, que es como Dios nos habla? Hace 8 días vimos la oración, que era la manera como nosotros le hablamos a Dios, ¿sí? El propósito de la oración. Ahora viene la pelotita de regreso. Ahora es Dios quien nos habla a nosotros. Entonces, una pregunta sobre esto? Bueno, yo no pregunta, solamente lo que acabas de decir, ¿no? Que nadie podemos dar lo que no tenemos primero, ¿no? No podemos enseñar si no estudiamos nosotros. Y creo que estos estudios nos sirven para repasar, para hacer anotaciones, para poder enseñar este mismo estudio a otra persona. Como dice Juan Carlos, hay alguien que siempre sabe menos que yo, ¿verdad? Puedo enseñarle a ella, ¿sí? Ahora hay personas que tienen el don de enseñanza, ¿no? Pero creo que cuando recibimos a Cristo todos recibimos un don,
pero no necesariamente para traer a alguien a los pies de Cristo necesitamos tener ese don. Eso lo podemos hacer. Orar por alguien, todos lo podemos hacer, aunque no tengamos el don. Es correcto. Y miren, la responsabilidad de enseñar empieza en nuestra propia casa. Fíjense, escuchen lo que dice Deuteronomio 6:4, el famoso Shema judío. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo dice en el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿en dónde dice que deben de estar? ¿En dónde dice? Es que no están... Deuteronomio, vean, pásense a Deuteronomio. Sí, Deuteronomio. en tu alma, ¿no? No, dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6. O sea, ya dijimos que está en el corazón, significa obedecerla. O sea, estas palabras, estos mandatos que Dios dice, te estoy dando, los tienes que obedecer, ¿sí? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿qué responsabilidad tenemos como padres? Enseñar a nuestros hijos acerca de los mandatos de Dios. Pero si el papá no los conoce, ¿cómo se los va a enseñar al hijo? ¿Sí? O si no los obedece, ¿cómo se los va a enseñar al hijo? Entonces, la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos o de criarlos en la palabra de Dios, ¿sobre quién recae? ¿Sobre los padres o sobre la maestra de escuela dominical o sobre la profesora del kinder o sobre el maestro de primaria? ¿Quién finalmente es el responsable de llevar a sus hijos a los pies de Dios? Los padres. Los padres. Entonces, por eso la importancia de enseñar la palabra de Dios, de aprenderla para poderla enseñar, ¿no? Bueno, ¿algún comentario? Pablo, te escucho. Pues siempre estudiar la palabra es bueno, recordarla también. Lo más difícil a veces es ponerlo en práctica, pero esos estudios sirven para reorientar nuestras vidas, ¿no? Un poquito. Pues sí, empezar al menos para ir aprendiendo y Dios nos va a ir ayudando a... Sobre todo que Dios nos ayude en nuestro diario batallar, ¿no? Con la vida, en el trabajo, con los hijos, y depender de Dios sobre todo, porque cuando eres padre y quieres mucho a los hijos, pues dice, Señor, te encargo a mis hijos, ¿no? Su entrada, su salida, ¿no? Es verdad, sí. Es gran responsabilidad tener unos hijos y hay que criarlos. Y a veces, aunque luego uno los quiere, bien cómo resultan a veces los hijos. Mañana vamos a ver en Deuteronomio que ahí en la ley de Dios decía que los hijos que le faltaban al respeto a los padres, qué cosa, los mataban ahí. El hijo que le pegaba al padre o lo insultaba o lo deshonraba, moría apedreado, ¿sí? Imagínense que hoy se aplicara eso. Híjole. Ahora con los chamaquitos que están... Tus manos te mandaba a fusilar, ¿no? En serio. Dice, no sé quién dijo, dice, dale a un bebé la fuerza de un hombre de 30 años y te mata, dice, porque cuando el niño está haciendo su berrinche y te pega y todo, pero no tiene fuerza, pero dice, dale la fuerza de un hombre de 30 años y vas a ver cómo acaba contigo, ¿no? Ok, ¿algún otro comentario? Doña Magda, ¿usted nos escucha? Ya nunca supimos si nos escuchó o no, porque no la hemos escuchado en toda la sesión. Ya no supimos. Sí los escucha, pero no puede manejar el micrófono. Ok, bueno, Bueno, se la pone mi hermana, pero mi hermana se aparta y la deja ahí solita, entonces no sabe cómo manejar el micrófono. Bueno, la fe viene por el oír. Sí, muy bien. Ok. ¿Tú, Yola, algo Saludos, que quieras? doña Magda. Saludos, hermana. Saludos. Yola, ya que tomaste la palabra, compártenos algo de la lección de hoy. Pues lo mismo, ¿no? Que se necesita mucho la misericordia de Dios, dar gracias a Dios porque tuvo misericordia de nosotros, porque la mente humana no... Estas verdades les hace uno llegar esto, ¿no? Que la palabra de Dios es inspirada por Dios y no lo creen. Entonces basta que Dios nos tenga misericordia de nosotros y nos dé la sabiduría para entenderlo, porque pues no, es muy, bueno, para la mente humana es difícil, ¿no? De entender.
Pero gracias a Dios, pues nosotros pues la entendemos, pero como dice Pablo, sí es muy difícil pues ponerlo en práctica, pero pues no imposible, ¿no? Y más con pues pedírselo a Dios para que Él nos guíe y nos marque el camino. Sobre todo que la vida cristiana es vivirla por fe en la palabra, y a veces la Biblia nos pide que hagamos algo que no va con nuestros deseos o con nuestra naturaleza, pero como le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús le dijo, ve y tira tus redes allá, y Señor, toda la noche estuvimos pescando, ahí no hay nada, pero en tu palabra lo haré. Entonces, así de alguna manera decir, Señor, ay, cómo me cuesta trabajo, pero en tu palabra lo haré, actuando por fe, ¿no? Ok, ¿quién más? Lucero, Chávez, Irene, Viri y Marce nos faltan. Así un breve comentario ya para irnos a descansar. ¿Tú, Pati, algo que quieras agregar? Ahora no estuvo Uriel, ¿no lo vi? ¿Qué crees? Que llegó casi junto con nosotros? Hoy tuvo un día muy pesado y está escuchando inconscientemente, está aquí acompañándome, pero está dormido en el sillón. Va a decir, Dios me habló en los sueños. Sí, exactamente. Va a decir, ¿cómo que no habla a través de los sueños? Si a mí me habló anoche y no a través del sueño. Bueno, le dije, mejor súbete. Me dije, no, sí estoy escuchando, pero está muy dormido. Hasta la baba le escurre, ¿no? Casi. Ok, no, pues... a ver, nada más brevemente lo que comentaste de Deuteronomio 6:6. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso lo dijo, o sea, bueno, eso está escrito hace muchísimos años y sigue siendo la solución para nuestra conflictos familiares actual. Que han pasado ya muchas generaciones y como dice, las palabras que Dios nos manda son, estando en nuestro corazón, van a tener pues la solución a muchos de nuestros problemas. Sí, es verdad lo que les decía, la palabra de Dios nunca pierde su vigencia. Lo que aplicaba hace 2000 o 3000 años sigue vigente al día de hoy. ¿Alguien más? Lucero. Pues realmente todo lo que se explicó quedó muy claro, sí, y pues no tengo más que agregar, solamente darle gracias a Dios por su palabra, porque realmente ella transforma nuestras vidas. Amén, así es. Chávez. Es que es muy importante, la verdad, es saber lo que dice la Biblia para que no nos engañen, ¿verdad? Y para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Sabemos que es difícil. Nadie nos dijo que iba a ser sencillo ni que iba a ser fácil, pero es muy importante, pues a veces con los hechos, mejor hablar con hechos, ¿verdad? Y pues sobre todo que aquí tenemos a nuestros discípulos que son nuestros hijos. Es muy importante saber la Biblia, para todo lo que dice la Biblia, para poder enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que es lo que todos quisiéramos, que nuestros hijos siguieran la palabra de Dios y estuvieran en su palabra. Yo les doy gracias a Dios porque pues mis hijas están aquí escuchando su palabra, están tomando los estudios. Entonces, bueno, pues que no vayan a decir después, es que tú no nos hablaste de esto, mamita. No, claro que sí. Claro. Se les habló, lo escucharon y tienen el conocimiento de Dios, ¿verdad? Claro. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Así es, el apóstol Juan dice ahí en su tercera carta, no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Sí, gracias. Esa es nuestra responsabilidad. Adelante, ¿quién más? Irene, y Oviri, y falta Marce. Bueno, no sé si estén ahí todavía. Sí, aquí estamos. Adelante, las escuchamos. Gracias. Sí, yo creo que pues esto viene a dejarnos más claro que para estar fortalecidos en la fe hay que estar constantemente en el estudio de la palabra de Dios, para pues a través de ese estudio de la Biblia estarlo escuchando y no desfallecer en la fe, sino seguirla fortaleciendo día con día.
Así Pues es. eso es todo. Sí. Así es, o sea, Y pues lo más importante yo veo que es ponerla en práctica día con día, ¿verdad? Eso sería lo mejor. claro, hay que aterrizar lo que aprendemos, aterrizarlo en la vida cotidiana, ¿verdad? Sí. Así es, sí, es bien importante, no solamente es cuestión de estudiarla y leerla y memorizar, sino de aplicarla, como dice Pablo, es donde cuesta más trabajo, pero no es imposible. Si no, Dios no nos pediría. Además, Dios se ha prometido estar con nosotros en los momentos duros para poder aplicarla. Marce, ¿estás todavía ahí o ya no estás? Aquí estoy, le estoy dando de comer a Tadeo. Adelante, te escuchamos. Bueno, pues antes yo pues tenía una Biblia que me regalaron cuando me casé, pero pues jamás la tomé. En mi casa, cuando dijiste que estaba en la sala, tal cual la tiene mi mamá y hasta abierta en el Salmo 99. Ah, fíjate. No, pero jamás pues nunca vi que se tomara la Biblia ni que nos reuniéramos para leerla. Entonces, bueno, yo soy muy, muy deportista y así como le tomaba mucho aprecio a ejercitarme y a fortalecerme, pues mi fe pues jamás la fortalecía, pero ahora gracias a Dios en esas estoy y soy como un bebé recién nacido, como mi Tadeo. Exacto. Pero cada día me estoy alimentando. Entonces, pues sí, estudio que salga, estudio que voy a estar ahí porque pues tal cual quiero enseñarle a mis hijos. Claro. Que me tomen como un ejemplo, que me ven leyendo, me ven estudiando, pues también sea un ejemplo para ellos. Sí, es verdad, es bien importante eso, o sea, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos, no? Y finalmente, una vez leí que nuestra responsabilidad, Dios nos da a los hijos y finalmente tú tienes que regresárselos a Dios, como que ellos aprendan a confiar en Dios, a depender de Él y a servir a Dios, es la manera de regresárselos a Dios, ¿no? Y ese es el propósito. Ahora, obviamente, los hijos llegan a una edad en que ya son responsables. O sea, uno cumple con instruir esto, pero finalmente ya cuando crecen la responsabilidad de obedecer les toca ya a ellos, ¿no? Pero uno cumplió, así es. Bueno, pues hemos visto cuán importante es el estudio de la Biblia, ¿verdad? Tratamos de explicar el origen, de dónde viene, etcétera. Pero hay tanto que hablar sobre la Biblia. Hay una materia que se llama bibliología en el seminario, donde hablan de versiones, traducciones, tantas cosas que hablar. Creo que aquí se nos olvidó mencionar en los idiomas que fue escrito originalmente, pero ya lo saben ustedes, y es el libro que ha estado más traducido a otros idiomas y dialectos que cualquier otro libro. O sea, por eso la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro especial. Y es actual. Y es actual, sobre todo, es actual. Bueno, pues pues muchísimas gracias por su atención. Ya llegamos al término. Como diría Porky Pig, lástima que terminó. Bueno, pues un abrazo para todos, Dios les bendiga, gracias por su presencia y vamos a terminar orando. Le voy a pedir a Leti que por favor ore para terminar y ya a la hora que nos quieras correr, Pati, ¿sale? Bueno. Vaya a hacerle compañía a Uriel. Ya. Dios les bendiga a todos y nos vemos mañana los que van a estar. Dios les bendiga. Buenas noches. Un abrazo. Igualmente. ¿Ya? Bueno, vamos a orar. Señor y Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos estar, Padre, en este estudio. Padre, gracias por la sabiduría que hay en tu palabra, porque sabemos que tu palabra, Padre, pues transforma nuestras vidas. Sabemos que solamente leyéndola, Padre, ¿verdad?, meditándola, memorizándola y aplicándola, que es obedeciéndola, puede haber cambios en nuestras vidas, Señor, y cambios alrededor de nosotros, Padre, empezando por nuestros hijos, Padre mío. Ayúdanos cada día a tener esa intimidad contigo para que podamos conocerte más, obedecerte más y amarte más cada día. Padre, pues danos sueños reposados, Señor, y que mañana podamos estar en el estudio de Éxodo para seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas en todo el día. Todo esto te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga a todos. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Mañana. Felicitas a Bren. Sí, felicidades. Ah, felicidades a Brendis. No Felicidades a Brenda. y a Rosy. Se tuvo que salir, También, una se Brenda. tuvo que salir, pero